lo referente a la anatomía, ¿sí? Los tipos de movimientos y con base en eso ustedes hicieron unas actividades, que era entender los movimientos que hacía una persona para llegar a ciertas posiciones o posturas, ¿ok? Y entonces ahora dentro de esa misma idea de los elementos estructurales del cuerpo humano, vamos a pasar o vamos a empezar a ver lo referente a la biomecánica muscular. ¿Okay? Entonces ya vimos los movimientos que podemos hacer en general, vimos los conceptos de la posición inicial, la posición anatómica, cómo a partir de ahí pues los consideramos, los ejes, los planos, y en función de ellos pues son los que nos dan la referencia para los diferentes tipos de movimientos que podemos realizar. ¿Okay? Entonces, ahora nos vamos un poquito más a fondo y vamos a empezar a ver lo referente a los músculos, ¿ok? Entonces, en general, pues todos los humanos y bueno, también algunos otros seres vivos, pues poseen una estructura física muy característica, ¿sí? De cada uno de ellos, ¿ok? Esta estructura física es la que nos permite estar, por ejemplo, al ser humano, permanecer de pie, incluso, sí, o soportando, por ejemplo, la fuerza de gravedad, ¿no? Que en general, pues, tiende a jalarlos, ¿no? Sin embargo, gracias a toda esa estructura física, pues, nosotros podemos mantenerlos de pie, ¿ok? Entonces, como les decía, los seres humanos y los animales, que poseen estas características particulares físicas, utilizan de manera general fuerzas de contacto para poder generar movimiento o lo que es también la marcha humana. Entonces, esas fuerzas de contacto, pues es cuando estamos ejerciendo la fuerza de nuestras extremidades inferiores y estamos caminando en los pies, sobre los pies y con el suelo. Okay, ya si estamos haciendo otro movimiento donde también nos utilizamos las manos para poder desplazarnos, pues entonces también estas entrarían en contacto con el suelo y utilizaríamos también esas fuerzas de contacto. Ahora bien, se considera que el cuerpo humano, pues es un árbol de huesos, ¿sí? Los cuales permanecen unidos en su lugar gracias a lo que son los ligamentos, ¿sí? Estos son los que los ayuda a permanecer unidos y hay otro punto que tienen, ¿sí? O el punto de contacto o un punto de unión, pues son las famosas articulaciones, ¿ok? Entonces, si precisamente no tuviéramos esos músculos o todo este sistema, pues básicamente la gravedad lo que hacía sería, lo que pudiera hacer sería derrumbar todo lo que es el esqueleto, ¿no? Entonces no podríamos mantener esa postura ni hacer las actividades que realizamos. Entonces ahí es una característica importante que tiene el cuerpo humano y también otros seres vivos. Ahora bien, aproximadamente, como ustedes ya lo han visto en alguna otra materia, pues hay 700 músculos, que estos son los que nos ayudan o los que tiran de varias partes del exoesqueleto para poder mantener este equilibrio y poder mantenernos de esa forma, ¿ok? Entonces, estos músculos pues van a estar o están conectados a los huesos a través de ciertas estructuras que si nos vamos al punto de vista mecánico, pues sería como a través de cables, ¿no? ¿Sí? Estos cables en el cuerpo pues, serían los tendones, ¿sí? Entonces, un tendón es una analogía de un cable, ¿sí? Entonces, están conectados a los huesos a través de esos tendones o incluso están conectados hacia otros músculos a través de ciertos tendones que parecieran, si ustedes los vieran, como unas láminas, ¿sí? Que están aplanaditas o a veces yo digo, no sé si han visto estos cables planos que utilizan mucho las tarjetas o algunos componentes electrónicos donde está el cable plano y van varias ranuritas por donde van todos los cables, ¿no? Porque son conectores de 50 cables, de 25 cables, pero en realidad en lugar de ser una estructura del cable como la conocemos, redonda, pues es plana y ahí van los cables acomodados. Entonces, esa es una analogía que yo hago para este tipo de tendones. A este tipo de tendones se les llama aponeurosis. ¿Okay? Entonces, en estas figuras, por ejemplo, en la figura que tienen de este lado, creo que no alcanzo a señalar. Bueno,
lo que son los bíceps, pues ahí podemos ver precisamente donde están esos tendones, ¿no? Ahí se alcanza a ver la primera forma de un tendón. Pero en lo que es en la cabeza, ahí se alcanza a ver lo que es uno de estos otros tendones, que es una aponeurosis, que es cuando ya son estas laminitas planas, ¿no? Entonces, estos son los músculos, los tipos de tendones que podemos encontrar. Ahora bien, los músculos esqueléticos, dice, actúan sobre los huesos que los utilizan, perdón, actúan sobre los huesos que lo utilizan como una especie de palancas, ¿ok? Y estas palancas, pues, ¿para qué nos sirven? Pues para levantar peso o para producir movimiento. Entonces, una palanca, vamos a considerar, si nos vamos al punto de vista mecánico, pues es una estructura rígida, ¿ok? Esta estructura rígida, la característica que tiene es que gira alrededor de un punto fijo, ¿sí? Que también se le conoce como punto de apoyo, ¿ok? Entonces, si hacemos la analogía con el cuerpo humano, pues esas palancas pues van a ser cada uno de esos huesos largos que nosotros tenemos, y las palancas o las articulaciones más bien asociadas a esos huesos largos que vamos a considerar como palancas, pues van a ser los puntos de apoyo. ¿Ok? Entonces, estas palancas pueden alterar lo que es la dirección de la fuerza aplicada, la intensidad de la fuerza que se va a aplicar y la velocidad producida por esa fuerza o la velocidad que se puede producir a través de un movimiento por alguna fuerza específica. ¿Okay? Entonces, ese es otro concepto, ese de palancas, de considerar o hacer esta analogía desde el punto de vista mecánico con ciertos elementos del cuerpo. Y entonces, ya basados en la estructura del cuerpo humano, ya se ha visto que hay 3 tipos de palancas que se presentan o que podemos encontrar en diferentes partes del cuerpo humano. Tenemos la palanca de primer nivel, que es la palanca donde está la cabeza ahí que la ejemplifica. Tenemos una palanca de segundo nivel, que es esta que tengo aquí a un lado, donde está una extremidad inferior. Y tenemos una palanca de tercer nivel, ¿no? Que sería esta de una extremidad superior. Entonces, tenemos 3 tipos de palancas: primer nivel, segundo nivel y tercer nivel. Ahora bien, específicamente la palanca de primer nivel, esta se va a dar cuando el punto de apoyo, ¿sí? El punto de apoyo que vemos aquí aquí lo tendríamos, si se fijan, aquí se alcanza a ver, ¿sí? Lo que es en la cabeza, o si tenemos este otro esquema, aquí está el fulcro, que también le llaman fulcro. Ese es el punto de apoyo. Este punto de apoyo, la característica que tiene es que se encuentra justo a la mitad entre donde se aplica la fuerza y donde está una fuerza de resistencia, ¿ok? Ahí nos dicen, mecánicamente hablando, sería el caso de un balancín, ¿ok? Entonces ahí vemos la forma en la que está, ¿sí? Entonces, ese primer tipo de palanca o la primer clase, de primer clase, ¿sí? Este tipo de palanca lo que hace es alterar la dirección y la velocidad del movimiento y cambia la cantidad de fuerza transmitida a la resistencia. ¿Ok? Entonces aquí dice que los músculos del cuello, ¿sí? Que actúan en el cráneo, son la parte del control de la flexión y la extensión. Esos se pueden modelar o se pueden ver como una palanca o una estructura de una palanca de primera clase. Entonces, por ejemplo, ahí vemos un GIF, creo que ya se cambió. Ahí vemos un GIF más o menos de cómo sube y baja la cabeza, ¿sí? Entonces, ahí nos dice precisamente que en ese movimiento es un ejemplo, ¿sí? Está el punto de apoyo, es la articulación que une al atlas, la primera vértebra, con el cráneo. Entonces, ahí tienen su punto de apoyo, ¿sí? Y entonces, el peso de la cabeza y los músculos del cuello, que controlan precisamente el movimiento de flexión y extensión, son los que actúan en sentidos opuestos a ese punto de apoyo. Entonces, cuando el músculo se baja, la cabeza se levanta.
y al revés. Entonces, ahí tenemos nosotros lo que es la resistencia y la generación de la fuerza. La generación de la fuerza, pues, sería precisamente lo que se genera con el músculo, ¿no? Que tenemos aquí. Entonces, esa sería una palanca de primer clase. Si nos vamos a lo que es el concepto de una palanca de segunda clase, esta tiene la característica de que ahora la resistencia se va a encontrar entre lo que es el punto de apoyo y la fuerza aplicada. ¿Ok? Este tipo de palancas, bueno, aquí se alcanza a ver un ejemplo, ¿sí? De lo que es este tipo de palancas. Aquí vemos dónde está aquí está el punto de apoyo, está la resistencia y está la fuerza. Y aquí vemos la analogía sobre la pierna. Este tipo de palancas, la característica que tiene es que aumenta la fuerza, tienen la capacidad de generar mayores fuerzas o va a aumentar la fuerza, pero lo que hace es deteriorar o el precio a pagar es la velocidad y la distancia que se recorre. Por ejemplo, si nosotros hacemos el movimiento de pararnos de puntitas, pues ahí podemos ver precisamente que ese tipo de palancas genera una fuerza grande porque prácticamente podemos generar la fuerza para levantar nuestro propio cuerpo, ¿sí? Aunque pues el desplazamiento y la velocidad pues es muy pequeña, ¿sí? Entonces, lo podemos ver aquí de una manera más específica dónde está cada uno de los elementos, ¿sí? Entonces, ahí el punto de apoyo dice que está en la línea de las articulaciones entre las falanges y los metatarsianos de los pies, ¿sí? Entonces, el peso del pie actúa como resistencia, ¿sí? En el caso del músculo de la pantorrilla, esta es la que genera la fuerza y puede levantar un peso mucho mayor a la fuerza de tracción que se genera. ¿Okay? Entonces, este sería un ejemplo de una palanca de segunda clase. Si nos vamos a la palanca de la tercera clase, dice, esta es cuando la fuerza aplicada se encuentra entre el punto de apoyo y la resistencia. ¿Okay? Entonces, aquí vemos un ejemplo, ¿sí? Dice, en este sistema o en este tipo de palancas, la velocidad y la distancia recorrida son mucho mayores, pero la fuerza que se genera es mucho menor. ¿Ok? Entonces, si viéramos el movimiento, pues sería ahí vemos dónde está el punto de apoyo, ¿sí? Cómo se genera la fuerza y pues la resistencia. Ahí tenemos un objeto, es el que nos está, tenemos en el extremo final, ¿sí? Entonces, bueno, aquí cuando los bíceps se contraen, tiran la parte o van a jalar la parte inferior del brazo, acelerando la parte superior, acercándola a la parte superior del brazo. Entonces, esta sería una palanca de tercer clase. Entonces, recuerden, para recapitular, primera clase, porque de aquí se derivan los análisis que hacemos, dependiendo el tipo de palanca que estemos observando. Primera clase, el apoyo está en medio entre lo que es la fuerza y la resistencia. ¿Ok? Segunda clase, si se fijan, la resistencia está entre el punto de apoyo y la fuerza. Y tercera clase, en este caso, la fuerza está entre el punto de apoyo y la resistencia. Esos son los tres tipos de palanca que tenemos. No sé si hasta aquí tengan alguna duda, comentario. Maestra, ¿y no hay como Dime. combinaciones de los tres tipos de palancas o cada una es de ese tipo? En general, cuando vamos a analizar esos movimientos, son esas palancas las que se consideran para poder hacer esos análisis. Más adelante vamos a hacer unos para que vean dónde están y por qué se hacen. Se clasifican en esos tres tipos. Ok, gracias. ¿Sí? Bien, entonces, ya vimos los tipos de palancas o cómo podemos hacer esta analogía de esos movimientos que presenta el cuerpo humano y cómo se hace la analogía con este concepto mecánico de palancas, ¿ok? Entonces, sabemos que nosotros tenemos diferentes músculos, ¿ok? Los músculos grandes, pues lo que hacen es producir fuerzas que son varias veces el peso total del cuerpo, ¿ok? En el caso, por ejemplo, de los bíceps, estos crean un movimiento por su capacidad para contraerse a medida que mantienen una tensión,
Entonces ahí sería los bíceps, por ejemplo, esa capacidad tienen la capacidad de contraerse a medida que mantienen una tensión. Los músculos esqueléticos también tienen la capacidad de contraerse. Estos se contraen en respuesta a una estimulación de lo que es el sistema nervioso central, ¿sí? Y entonces, al contraerse, lo que hacen es generar grandes tensiones y la característica que tienen es que en pocos microsegundos, una vez que se activa, ¿no? Que el sistema central dice, ok, hay que hacer, hay que generar esta tensión, hay que contraer este músculo, la información recorre el camino y se genera esa tensión, ¿no? Y entonces, pues ahí, por ejemplo, está esta figura donde tenemos ese martillito, no me acuerdo cómo se llama el término correcto. Entonces, lo que hacemos es pegar y entonces se genera una activación de respuesta, ¿no? Y entonces la pierna o el pie se levanta, ¿no? Y entonces, si se fijan, ahí lo que participó fue el sistema nervioso central que detecta ese golpecito y entonces genera una tensión en muy poco tiempo. Bueno, en un entorno, en un entorno, digamos, de una persona sana, ¿no? Sin problemas, pues es a veces una prueba que te hacen para ver cómo está esa respuesta, ¿no? En la literatura nos dice que un músculo esquelético podría ser capaz de reducirse hasta un 30% durante una contracción. Entonces, tienen esa capacidad también de reducirse, ¿no? De contraerse para generar ese movimiento, ¿no? Estos músculos pues están formados con ciertas características, ¿sí? Entonces, en general, la literatura nos dice que se componen de muchos paquetes con diferentes fibras musculares. A estas fibras musculares pues, le llaman fascículos, ¿ok? Entonces, hay dos formas en la que están acomodados, ¿no? Entonces, estos fascículos, dependiendo cómo estén acomodados, sí tienen un efecto diferente. Pueden tener un efecto en la capacidad de la fuerza y otro en la capacidad del movimiento, ¿ok? O rango de movimiento de este músculo. Entonces, nosotros podemos encontrarlos acomodados u ordenados o como arreglo, dice ahí, de fibras de forma paralela, como es la imagen que tengo aquí luego, y la otra forma que se conoce como pinada. ¿Okay? Esas dos, anatómicamente nosotros los podemos encontrar como esos dos arreglos de fibras, de forma paralela o de forma pinada. Ahora, cuando son músculos, ¿o qué significa que sean músculos o cómo están los músculos de forma paralela? Esto significa que estos fascículos musculares están alineados, como lo vemos ahí en la figura arriba, de manera paralela al eje longitudinal o lineal de tracción del músculo. Entonces, tienen esa característica o ese acomodo. ¿Okay? Aquí lo podemos ver también en esta otra imagen, de aquí. ¿Sí? Dice, los músculos como el recto abdominal, el sartorio y bíceps braquial tienen predominantemente una arquitectura paralela. ¿Sí? Así es como están constituidos. Ahora, estos músculos de arquitectura paralela, la característica que tienen es que favorecen el rango de movimiento sobre el desarrollo de la fuerza. ¿Ok? Entonces, dice, los músculos pequeños pueden tener un diseño paralelo sencillo, con fibras que corren precisamente a lo largo de ese músculo, mientras que los músculos paralelos mucho más grandes, pues tienen fibras alineadas en serie o de extremo a extremo. ¿Ok? ¿Qué característica tiene? Bueno, ahí yo les mencionaba que este tipo de arquitectura, lo voy a llamar así, dice que favorecen el movimiento sobre el desarrollo de la fuerza. Es decir, al generarse o al intentar generar la fuerza, lo que pasa es que si yo tengo este músculo así largo, lo que va a hacer es que esa generación o esa forma en la que se va generando la fuerza, pues va a tardar más porque va a tender a ser como un recorrido, déjenme pongo el mouse aquí, empieza a generarse hasta que recorre todo lo que es el músculo. Entonces, ese lapso
de tiempo, pues es como si lo viéramos como un retardo, y entonces eso hace que la fuerza no se desarrolle o no tenga un efecto tan rápido en el desarrollo de la fuerza, sino que ahí se ve afectado, ¿no? Entonces, de ahí, por ejemplo, no sé si alguien de ustedes vaya al gimnasio. Cuando te dicen que estás haciendo, por ejemplo, quieres fortalecer los bíceps, ¿no? Entonces te preguntan, ¿qué quieres hacer? ¿Tono muscular o quieres marcar? Y en función de eso está el movimiento. Entonces te dicen, bueno, es poco peso, repeticiones lentas, o mucho peso, repeticiones rápidas. Entonces, en ese sentido o va esa lógica de esos ejercicios para poder generar músculo o nada más para poderlo marcar, que luego a veces hay gente que dice, es que quemaste el músculo. O sea, los ejercicios que tú hiciste no te sirvieron para generar tono muscular, sino lo que hiciste fue marcar el músculo, pero no generaste tono muscular. Entonces, y esa lógica va en función a cómo precisamente está constituido nuestro brazo, lo que queremos hacer y cuál es la característica de los músculos que nosotros queremos trabajar. Si no hacemos el ejercicio correcto, por ejemplo, en realidad no vamos a lograr lo que queremos. Parte de saber cuál es la constitución del músculo que queremos trabajar o lo que queremos hacer. ¿Sí? Entonces, esa sería ¿cómo se llama? La característica. Y si se fijan aquí abajo, habla precisamente de esto. Esas conexiones que hay de extremo a extremo, ¿sí? Es lo que hacen que esa transmisión de la fuerza pues sea bastante compleja. ¿Sí? Entonces, esa es una característica que tienen los músculos en paralelo. Ahora, si nos vamos a los músculos que están acomodados en empinadas, ¿sí? Tienen fibras alineadas en un ángulo pequeño, dice ahí que aproximadamente de 15 grados, ¿sí? Y entonces, pues tienen otra característica muy diferente, como la que podemos ver aquí, ¿sí? Aquí vemos si se fijan, aquí también observamos, ya no es este músculo como largo, ¿no? Donde las fibras van, sino ya están como en ángulo y unidos, ¿no? Aquí. Entonces, aquí nosotros podemos ver precisamente esos grupos, ese acomodo. Pueden ser músculos de multipinada, ¿sí? O músculos de bipinadas, por ejemplo, unipinadas o multipinadas, ¿ok? El deltoides dice que es un ejemplo de un músculo multipinada. Aquí vemos el de unipinada, me voy a hacer a un lado. Y aquí en este lado vemos el de bipinadas, ¿ok? Entonces aquí los podemos ver donde los encontramos. ¿Qué característica tienen? Este tipo de músculos crea mayor tensión debido precisamente a esa área transversal o a ese acomodo que tienen, ¿sí? Y es mucho más fácil transmitir la fuerza. Entonces dice ahí que tienen menos rango de acortamiento que un músculo con una arquitectura paralela. Entonces quiere decir que ahí cuando ustedes dicen, es que, o se manda esta señal, pues por como están acomodados, la transmisión no va a ser, por ejemplo, desde un inicio recorrerlo todo hasta el fin, sino que se va de pinada en pinada. Me voy a regresar a una foto. Es como si ahora no lo voy a recorrer en línea recta, sino me voy a ir así. Y eso hace que genere mucho mayor fuerza en mucho menor tiempo y su respuesta sea muy diferente a la respuesta del otro tipo de músculo, ¿sí? Entonces, donde encontremos este tipo de músculo, pues ya sabemos la característica que tiene. Entonces, bien, quedamos que las fuerzas musculares, pues son digamos que en este caso son los motores, ¿no? Van a ser nuestros motores internos y también los frenos para el movimiento del cuerpo humano. No solo funcionan como motores, sino también para frenar ciertos movimientos, ¿ok? En el caso de lo que es la gravedad y otras fuerzas externas, pues estas nos pueden ayudar para poder generar movimiento, ¿ok? Entonces, los pares creados por músculos esqueléticos que se coordinan con los pares de fuerzas externas para obtener el movimiento, estos se coordinan, ¿sí? O se van a conjuntar con esas fuerzas externas para poder hacer el movimiento de interés. Entonces, ahí ya tenemos varios conceptos que están involucrados en cómo se genera esos primeros movimientos que veníamos viendo, ¿ok? Ahora, otro punto importante es la acción muscular.
Entonces, en el caso de la acción muscular, pues es la activación neuromuscular de estos músculos que van a ayudarnos a tener movimiento o a estabilizarnos. Cualquiera de las dos, que es lo que decía yo anteriormente. Pueden ser los motores o los frenos. ¿Ok? Dice ahí que ya si nos vamos al punto de vista mecánico, pues vamos a tener 3 tipos de acciones, ¿sí? Que se basan en el equilibrio de las fuerzas y los momentos presentes en un cierto tiempo. Vamos a ver. La primera acción que tenemos, y estamos hablando de acción muscular, ¿ok? Entonces, la primera acción que tenemos es una acción isométrica, o se conoce como acción isométrica. ¿Cuándo se da esta acción? Cuando el par generado por los músculos que son activados, que ya fueron activados, es exactamente igual al par que genera la resistencia. O sea, si nosotros vemos esta imagen, estamos cargando una pesa. En el momento que la mantenemos, no hay movimiento, ahí no hay movimiento, solo la estamos manteniendo. Si logramos mantener el equilibrio, por ejemplo, quiere decir que el par generado por el músculo es exactamente igual al par que te está generando esa resistencia. O sea, si ya el peso y todo lo que genera que tiende a bajar tu brazo, ¿no? Entonces, en ese momento estás haciendo tú una acción isométrica. ¿Ok? Entonces, por eso ahí dice una pose de físico-culturista, perdón, resulta un buen ejemplo para lo que son este tipo de acciones isométricas en ciertos grupos musculares, ¿ok? Entonces, eso es a lo que le conocemos como una acción isométrica, ¿ok? El par generado por el músculo es activado, es exactamente igual al par generado por la resistencia. La segunda sería una acción concéntrica. ¿Esta cuánto se da? Dice, se produce cuando el par del grupo muscular es mayor que el par de la resistencia y entonces aquí ya se genera movimiento, ¿sí? Y esto que genera un acortamiento del músculo. Si lo vemos en esta figura, pues ya es cuando tú ya no estás en equilibrio, sino entonces el par que tu músculo genera es mucho mayor a este. Y entonces generas ese movimiento y es cuando se da precisamente ese acortamiento del músculo, ¿sí? Entonces ahí dice, el movimiento hacia arriba de una pesa en un curl de bíceps es la base concéntrica del ejercicio. Entonces ahí ya tenemos el músculo es el que se va a cortar y entonces se produce el movimiento. Entonces es una acción concéntrica. Ahora, la acción excéntrica, esta es cuando, ahí pone un ejemplo muy particular. Dice, cuando el levantador baja gradualmente el peso, y yo ya, imagínense, empecé, por ejemplo, en la primera que era la isométrica, ahí estoy en equilibrio. Después hice, perdón, voy hacia el otro lado. Hice la concéntrica, que es cuando ya la levanto o hago el movimiento. Y entonces la excéntrica es cuando voy hacia el otro lado. ¿Ok? Entonces ahí gradualmente pues empiezo a bajar, digamos, la pesa. Dice, el par de grupo muscular se hace menor que el par de la resistencia. Y sí, porque si se fijan, aquí ya no el par no es tan grande, ya es mucho más grande el de la resistencia. Y entonces si observan, en este descenso, la acción muscular ya pareciera ser como un freno. Ya no es que esté queriendo levantar, sino lo que está es frenando para no bajar, digamos, rápidamente y lesionarlos, sino a ella ya funciona como una especie de freno. ¿Ok? Eso sería la acción excéntrica. Entonces dice ahí, ahí se deriva en lo que es el alargamiento del músculo, ¿sí? El alargamiento del músculo activado, ¿sí? No en el pasado que era la contracción del músculo. Ahí ya es el alargamiento. Entonces, para estas dos características, sí, para este tipo de movimientos, perdón, hay dos tensiones que se generaron, la que se conoce como la tensión activa, sí que esta básicamente es la que se genera con la contracción muscular, ¿sí? Es la que tiene mucho que ver
o está completamente relacionada con la participación activa de la persona, ¿sí? Esto es, desde el momento en que se genera el impulso cerebral para hacer este movimiento o generar esta tensión o hacer esta tarea, desde ese momento es cuando ya se le conoce o se está considerando como una tensión activa, ¿sí? Y entonces, en la tensión activa, pues estaría cuando se genera esta tensión activa o cuando se tiene esta tensión activa, pues cuando hacemos lo que es la acción concéntrica y la acción isométrica, ¿sí? Que es cuando precisamente, si se fijan en la isométrica, tú generas o se manda, por ejemplo, la generación de ese impulso desde el cerebro. ¿Para qué? Para que se genere una tensión en tu músculo exactamente igual a la otra y no permitir que se caiga la pesa o no levantarla, sino ahí te quedas. Entonces está generando una tensión, ¿ok? Cuando está la acción concéntrica, pues también porque tú dices, ok, genera la tensión suficiente ¿para qué? Para levantar lo que es la pesa, ¿sí? Entonces, en esos dos escenarios tenemos una tensión activa. Ahora bien, ok. Ahora, dice aquí, esta capacidad de los músculos para crear fuerzas de tensión activa es única, ¿ok? En comparación con los componentes de tejido conectivo, que son ligamentos, tendones, huesos de todo el sistema musculoesquelético. Entonces, es una característica que tenemos. En el caso de la tensión pasiva, pues esta es la que se genera por estiramiento, no necesariamente por esto que nosotros queremos de mantener, por ejemplo, en equilibrio o levantar una pesa como lo veíamos. Aquí es estrictamente por estiramiento. No tiene que ver tanto con la contracción muscular. Esta tensión pasiva, ustedes se estiran, ¿sí? ¿Sí? Y se estiran y no es necesariamente que estén generando una tensión, sino entre más ejercicio de estiramiento ustedes, pues van a tener más movimiento, más flexibilidad, pero no necesariamente porque estén generando ustedes una tensión, sino la misma posición o el mismo ejercicio está haciendo esta tensión pasiva, ¿ok? Y en esta tensión pasiva estaría ligada a lo que es la acción concéntrica, cuando estamos ya actuando como con freno. No es que le estemos mandando, sino estamos actuando ya más con freno, ¿ok? Entonces, como freno. Entonces, estas serían las dos tipos de tensiones que están involucradas al momento de los movimientos. Bien, ahora, este músculo, para nosotros modelar precisamente estos músculos, pues podemos hacer uso de lo que se conoce como el modelo de músculo de Hill. Es un modelo muy utilizado, muy estudiado y lo pueden encontrar en varias referencias. Entonces, este modelo básicamente está formado o está, digamos, la analogía del músculo sería esta que vemos aquí. Y entonces tenemos ahí, por ejemplo, un componente contráctil, el CC, que es el que está aquí abajo, que parecería como un amortiguador. Si lo vemos desde el punto de vista mecánico, este sería como un amortiguador y ahí tenemos dos resistencias. Okay. Este componente contráctil dice que representa la tensión activa del músculo esquelético. ¿Ok? Y el componente elástico que está en paralelo, el que está en la parte de arriba y el que está en serie con el anterior, es el que representa las dos principales fuentes de tensión pasiva del músculo. Entonces, ahora, esta es una manera de modelar tu músculo, de hacer varios estudios. Este es un modelo muy general, no vamos a entrar en él, pero por ejemplo, hay ciertas investigaciones que utilizan y modelan el músculo de Hill y también lo que hacen, aparte de considerar esto, también lo que consideran, por ejemplo, es otros elementos del cuerpo humano para todavía tener más información y entonces ser un poco más real el modelado y lo que se está haciendo. Pero en un general, ese es el modelo del músculo de Hill. Ahora bien,
dice aquí, en el caso de los estudios electromiográficos han documentado tendencias generales en la activación de los músculos en un grupo muscular particular. Dice, pero con una variación de potencial considerable en esa tendencia o en la activación entre sujetos. ¿Qué es lo que sucede? Para yo poder medir esa tensión activa, no hay como una forma de hacerlo así directamente, y las formas que se han utilizado es a partir de los estudios electromiográficos. Entonces, los estudios electromiográficos, para poder hacerlos, necesitamos unos elementos que ustedes ya los conocen, que son los electrodos. Entonces, tenemos electrodos, dos principales. Bueno, yo así los veo. El de montaje superficial o el superficial que usamos, pero también están los invasivos. Los invasivos pues tienen, obviamente ahí tienen muchas ventajas, pero la principal desventaja es que ahí requieres de gente especializada para poderlos conectar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahí hay ya precisamente esa característica que tienen de ser invasivos, pues ahí también genera ciertas desventajas para ciertas cosas. Entonces, si nos vamos a los electrodos superficiales, no sé si, yo sé que ustedes los han utilizado. Ahora les pregunto, cuando ustedes han puesto esos electrodos para hacer la captura de información, lo que sea, casi siempre yo los veo, los he observado ahí, que siempre agarran como que del equipo a un conejillo de indias. No sé por qué, siempre hay un chavo, no sé por qué, que anda lleno de electrodos todo el día. Y resulta que están haciendo prácticas con ellos. Pregunta número 1 para ustedes, ¿por qué siempre agarran a un mismo sujeto o a ustedes no les ha tocado hacer eso? No lo hemos hecho, maestra. ¿No lo han hecho? ¿Nunca han puesto electrodos y han capturado información con electrodos? No, maestra. No, nunca. ¿No? Bueno, ok, esperemos que pronto lo hagan. Cuando los chavos ahí hacen sus prácticas, no sé la verdad, no recuerdo en qué materia, siempre agarran una sola persona y es la que la traen ahí llena de electrodos y se van a otra clase y regresan al laboratorio y siguen trabajando con ella. Cuando ustedes lo hagan, van a observar que incluso en la misma persona, sí, pueden llegar a presentar variaciones, no es que siempre vivan exactamente lo mismo, ¿ok? Entonces pueden, por sudor, porque ya ven que a los electrodos ustedes les tienen que poner un gel para capturar mejor las señales, entonces ya después de todo el día ya sudaron, ya se movió, o si se lo ponen otro día, a lo mejor no lo pusieron en el mismo lugar. Entonces siempre existen esas variaciones, ¿ok? Entre el mismo sujeto y entre sujetos diferentes. Entonces, estas variaciones pues pueden ser debidas a una gran cantidad de factores, ¿no? Que pueden ustedes ahí tener. Entonces, con estos modelos buscamos nosotros obtener o poder modelar precisamente ese tipo de tensión activa y hacerlo como un poco más robusto y hacer como una medición muy general. Incluso hay ocasiones en que el modelo de Hill no solo considera la información del MG, sino también si tú le metes información, por ejemplo, de la longitud del músculo, y eso ya va y repercute completamente en la anatomía de la persona que tú estés, con la que estés trabajando, la información es mejor. Y entonces te da mejores aproximaciones a todo eso. Entonces, ahí es lo que yo les decía, ese es el modelo, pero ya cuando te metes con él puede ser que lo tengas que alimentar con más información para obtener unos valores mucho mejores. Entonces, los MG han sido una forma de cómo nosotros podemos medir precisamente esta tensión activa, ¿ok? Y así es como básicamente se hace. Pero sí tenemos que considerar que siempre hay unas variaciones ahí que se pueden dar. Entonces, esta activación de los músculos, pues no es que ustedes digan, mueve la mano y sola se mueve la mano, no. Hay una sinergia completa. Entonces, si ustedes pudieran seguir todo, ahí tengo una imagen de que un cerebro y alguien sujetó una cerveza, ¿no? Entonces, en realidad, desde el momento que tú le dices al cerebro, es que voy a sujetar esa cerveza, hay toda una serie de activaciones
y a todo se le conoce como una sinergia. Hay una sinergia muscular que hace esa combinación de varias acciones musculares para que tú puedas lograr sostener esa cerveza, ¿ok? Y hacerlo de la manera adecuada que quieres y mantenerla ahí. Entonces, ese es otro concepto importante, eso de sinergia y el entender, no es nada más que muevas algo, sino hay que mover hay que activar una combinación de varios músculos para que tú logres hacer esos movimientos o esas tareas. Y entonces ahí también las MG, cuando nosotros las queremos adquirir también, se vuelve a veces un poco complicado, porque resulta que quizá tú estás queriendo sensar un músculo en realidad, pero ese movimiento no es exclusivo de ese músculo, sino es una combinación. Por ejemplo, hay muchos trabajos, yo he visto muchos trabajos hacia lo que son prótesis de extremidades superiores, ¿sí? Y trabajan los MG y etcétera. Pero cuando te vas a buscar trabajos de extremidades superiores, no son tantos. Y nosotros ya hicimos en una tesis de una compañera de ustedes de la carrera que ya egresó. Dos compañeras hicieron una tesis referente a un exoesqueleto de extremidades inferiores. Y entonces el exoesqueleto, básicamente la idea era que si tú tenías un problema en el caminado, primero había que detectar que efectivamente ahí había un problema en caminado. Y luego ese esqueleto, tú lo ibas a activar precisamente con las señales, el MG, y lo que te iba a hacer es apoyarte a corregir ese caminado. Bueno, pues se hizo todo, pero un punto muy importante que ellas observamos y que todos observamos, y bueno, ya la literatura nos dice, es que en el caso de extremidades superiores no es tan fácil detectar los músculos, la activación de ciertos músculos. Entonces, ¿qué pasa? Si yo quiero mover, imagínense, yo tengo un brazo, ¿okay? Un bracito, un brazo que se mueve para un lado y se mueve para el otro. Si yo lo quiero activar con el músculo, ¿sí? Con MG, y el motor se va a mover a la derecha y a la izquierda, ¿cuántas señales mínimas así creen que yo requiero para poder activar ese motor hacia un lado y hacia otro? ¿Cuántas creen? ¿Qué dicen? 10, 20. 10, 20, ok. ¿Quién más dice? Yo quiero que se mueva el motor hacia un lado y hacia otro. Y voy a usar MGs. Entonces, ¿cuántas que yo necesitaría por lo menos? Voy a usar el brazo, ¿no? Imagínense que yo pongo mis electrodos y yo voy, como yo quiero que se mueva el brazo, cuando mi brazo haga esto, por ejemplo, el motor se va a mover y si tiene un eslabón, va a ser exactamente lo mismo. Por lo menos, ¿qué necesito yo? ¿Qué creen que necesito? Aquí ya dijeron 10, 20, creo que fue el número. ¿Los demás qué dicen? Con una fuente, ¿qué ocupan ustedes? Si tuviera una fuente, olvídense el MG, ¿qué ocupan ustedes para mover un motor para un sentido y para el otro? ¿Cómo le harían? ¿Nunca han movido un motor con una fuente? ¿No se podría con un engranaje? Un engranaje. Y la señal, pero la señal que le vas a poner, ¿ocupas una sola señal o cuántas? O el voltaje, por ejemplo, si fuera un motor directo. ¿Perdón? ¿No serían ¿Alguien dijo? dos? Dos, ¿por qué? Porque, por ejemplo, yo ocupo una señal mínimo que cuando yo diga, esta señal, este va para acá. Esta señal, este va para acá. Y siempre. ¿Ok? Entonces yo necesito encontrar un músculo, creo que es el protagonista y antagonista, me parece que ese es el término, ustedes corríjanme, son los que saben más de eso, porque ocupo estar sensando y clasificar y detectar bien
que cuando, por ejemplo, mi cerebro mando, porque finalmente eso es lo que hago, yo mando la información, aquí yo la detecto y diga, cada que detecte esta, quiere decir que yo bajé el brazo. Cada que detecte esta, quiere decir que yo subí el brazo. Y entonces esas me van a servir, una para moverlo hacia un lado y otra para moverlo al otro lado. En el brazo, o sea, o en la parte de extremidades superiores, no es tan complicado encontrar este par de señales, cosa que no sucede en extremidades inferiores. Cuando ellas empezaron a poner electrodos, se daban cuenta que no había ese par de señales. Se traslapaban. ¿Por qué? Porque los músculos, la característica que tiene de cómo están acomodados aquí los músculos en todas extremidades superiores hace que se interfieran las señales. A lo mejor si tuviéramos electrodos de los que son invasivos, eso sí, porque los pones sobre el músculo que a ti te interesa y esa es la señal. Pero en este caso, la anatomía que tienen ahí hace muy complicado la tarea de encontrarlos, de encontrar ese par, para que por lo menos te active hacia un lado y hacia otro el motor que tú tienes. Entonces ahí es donde te das cuenta que esta sinergia muscular pues existe y hay áreas donde es mucho más complicada que otras, ¿sí? ¿Y de dónde viene esto? Pues precisamente de la característica de cómo están los músculos acomodados. Y que a veces nosotros decimos, es que este músculo es el que utilizo yo para extender la pierna. No, no solo es ese, es una combinación de varios. Y entonces empieza a complicar todo, pero también eso te ayuda a irlos entendiendo, a ir entendiendo cómo están funcionando. ¿Ok? Entonces, derivado también de todos esos músculos, pues hay otro concepto, otro concepto que se conoce como rango de movimiento. Entonces, aquí básicamente ¿qué es lo que te dice? Dice, afirma que un menor rango de movimiento es más eficaz para movimientos de bajo esfuerzo, fuerza, velocidad y movimientos de alta precisión. Entonces, con un menor rango de movimiento, eres más eficaz en esas características. Movimientos de bajo esfuerzo y de alta precisión. Un mayor rango de movimiento, ¿a quién te va a favorecer? A esfuerzos máximos relacionados con velocidad y la producción de generar fuerza. Entonces, eso lo vemos, por ejemplo, en estas dos analogías. La perilla sería, por ejemplo, ese tipo de movimientos, ese rango de movimiento, ¿sí? Que son menores rangos de movimiento, pero que te da mucho mayor precisión. En cambio, si yo tengo un scroll bar, no tengo tanta precisión, pero sí me favorece a esfuerzos máximos y a generación de mayores fuerzas. Entonces, básicamente, esto es lo que quiere decir el concepto de rango movimiento. ¿Qué características tiene precisamente o qué características te proporciona esos rangos de movimiento o para qué tareas es importante esos rangos de movimiento? Por ejemplo, si se fijan ustedes en la mano, pues tenemos rangos de movimiento podemos tener un rango de movimiento muy pequeño. ¿Y esto por qué? Porque nuestra mano es donde tenemos la destreza, por ejemplo, de manipular objetos. Y hay movimientos que necesitamos de alta precisión, o sea, alguien que opera, cuando van a extraer algo de algún espacio muy pequeño, dice, a ver, y ahí está, pero tu rango de movimiento es muy pequeño porque tú necesitas precisión, pero también, pues, no tienes, digamos, mucha fuerza, no te interesa. Y por el contrario, en rangos de movimiento mucho mayor, pues ahí es donde ya te interesa esta parte de la velocidad y la generación de fuerzas. ¿Ok? Y está también el principio de fuerza-movimiento. Dice, afirma que se toman fuerzas desequilibradas para crear o modificar nuestro movimiento. Este principio de fuerza-movimiento es un principio que está asociado a lo que son las leyes de Newton. Y entonces, básicamente, ¿qué te dice? Para que exista movimiento, debe de haber un desequilibrio. Si hay equilibrio, no hay movimiento. Entonces, esos son los principios que te ayudan a entender. Entonces, está muy ligado a la ley de Newton, a las leyes de Newton. Si hay desequilibrio, existe movimiento. Si no hay desequilibrio, no existe movimiento. Entonces, tiene que existir ese desequilibrio para poderse generar el movimiento. Ahora,
Cuando hay movimiento, ya que vimos desde dónde se genera, desde que el cerebro manda la información, hay activación, hay contracción o extensión de músculos, se genera el movimiento, etcétera. Cuando va a existir el movimiento, pues también entonces van a existir ciertas fuerzas que se van a generar, ¿sí? Entonces, ahí dice, de manera general, cuando las fuerzas se aplican a un material, en este caso, tejido, lo que es el tejido musculoesquelético humano, van a crear cargas, ¿ok? Entonces, estas cargas, ¿sí? O las principales cargas que nosotros pueden ser axiales, pueden ser cargas principales, perdón, o axiales de compresión, tensión y cizalla. Esas son las 3 cargas que se van a generar. Vamos a ver cuál es cada una. Si hablamos de compresión, ¿sí? Dice, es cuando una fuerza externa tiende a apretar las moléculas de un material. Me voy a mover un poquito. Entonces dice, la tensión es cuando la carga actúa para estirar o separar el material. Entonces, si se fijan, primero, perdón, me quité para eso. Aquí vemos una carga de compresión, ¿sí? Entonces, aquí lo que va a hacer es que a raíz precisamente de esos movimientos que se están generando o de esas, más bien, lo que son los principios de fuerza, todo lo que son las tensiones que se están generando para poder hacer ese movimiento, es muy posible que haya lugares donde se estén generando estas tensiones. Entonces, la primera es la de compresión, cuando se está como apachurrando, ¿no? Entonces, ahí se genera una. La segunda es la de tensión. Aquí quiere decir que lo agarra y lo está jalando, ¿sí? Y la última, la de cizalla, es cuando, como si fuera torsión, ¿no? Una va para una lo avienta hacia un lado y la otra lo avienta hacia el otro. Y entonces ahí se genera como una torsión, ¿sí? Entonces dice, ahí es cuando una carga actúa en un ángulo recto en direcciones opuestas. Entonces, primero tenemos compresión, luego extensión y la última es la de cizalla. Y estas se van a generar, como lo veníamos diciendo, cuando precisamente se empiezan a generar el movimiento y entonces estas fuerzas se aplican y se empiezan a generar estas tensiones. ¿Ok? Ahora dice, cuando muchas fuerzas actúan sobre el cuerpo y se pueden combinar para crear cargas combinadas, llamadas torsión y flexión doblada. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay varias de ellas actuando, pues entonces vamos a tener lo que es la torsión, ¿sí? Ya ahí es precisamente ese efecto que es el que vemos en la primera figura en la A. Y la otra es cuando vemos el flexión, ya que estamos intentando doblar, ¿sí? Y ahí, por ejemplo, nos ponen un hueso, ¿no? Un parte del esqueleto. Entonces, estos elementos pueden sufrir ese tipo de cargas, ¿ok? Ahora, hay otra definición importante que se conoce desde el punto de vista mecánico, que también se aplica, que se conoce como estrés mecánico. Entonces, el estrés mecánico, ¿de qué se trata? Es cuando el músculo genera tensiones sobre los huesos. Entonces, al generar el músculo estas tensiones como sobre los huesos, se dice que lo está sometiendo a un estrés mecánico, ¿sí? Lo está llevando hacia un punto de quiebre o hacia un límite. Entonces, hay que medir cuál es ese estrés mecánico. Entonces, venimos me voy a regresar poquito, venimos de que cuando se generan estos movimientos, se empiezan a aplicar fuerzas. Estas fuerzas van a crear cargas. Esas cargas también, o esas fuerzas también van a crear estrés mecánico, ¿sí? A lo que son los huesos, ¿sí? Ese va a estar directamente a ellos. Y entonces de ahí nace otro, bueno, antes de la otra, dice, el estrés mecánico es similar al concepto de presión, ¿sí? Y aquí ya nos habla de las unidades que tiene precisamente desde las unidades que vienen desde el sistema internacional. Entonces ahí lo vemos cuáles son las unidades que tiene este estrés mecánico. Y una característica interesante aquí es que dice, el estrés mecánico no es una cantidad vectorial, ¿sí? Sino más bien es una cantidad que se conoce como tensor.
Un tensor son vectores generalizados, dice ahí, voy a leer la definición, que tienen múltiples direcciones que deben tenerse en cuenta. Al igual que la resolución de una fuerza en ejes anatómicamente pertinentes, como a lo largo de un eje longitudinal y un ángulo recto de corte. ¿Qué quiere decir esto? Que el estrés mecánico no es una fuerza que digamos, se la aplico yo aquí en este punto y ya, no. El estrés mecánico genera un grupo de fuerzas que la manera de modelarlas es precisamente como se conoce como tensores, ¿sí? Y entonces estos tensores nos dan información de cómo se está aplicando. Si estamos hablando a lo mejor que de ser los huesos, entonces empezar a ver cuáles son todas lo que se está generando aquí, porque puede ser que no sea, y como no puede ser, no es una sola fuerza en una sola dirección, sino ahí hay varias que están actuando. Entonces hay que considerarlas todas para ver cuál va a ser el efecto que van a ocasionar. ¿Okay? Entonces, esto es a lo que se refiere el estrés mecánico. Y entonces, derivado de ese estrés mecánico, pues, ¿qué podemos llegar a tener o en dónde va a pegar? Pues en la parte de deformación. ¿Y qué es deformación? Pues la deformación a grandes rasgos o una definición muy general es la capacidad de restitución o de restitución, perdón, que puede tener un cierto material después de someterse a cargas. ¿Ok? Entonces, aquí no hablamos tanto como de materiales, sino hablamos del cuerpo, por ejemplo, los huesos. Entonces, los huesos tienen una capacidad de que si tú los sometes a todo ese estrés mecánico, todas esas cargas, tienen un límite donde las aplicas, las dejas de aplicar y no sufre daño, sino regresa a su estado natural. Pero también tiene límite y si ese límite lo rebasas, entonces viene una fractura, viene, por ejemplo, cuando los mismos músculos tenemos un esguince, cuando ya tenemos una ruptura completa de un esguince. ¿Por qué? Porque rebasamos esa capacidad de deformación que tienen. Y entonces vienen los daños. Entonces eso es hay que tener muy en cuenta todo eso. Por ejemplo, hablábamos hace unas sesiones de lo que eran las prótesis. Las prótesis, cuando, por ejemplo, de la rodilla, que generan las dos almohadillas, creo que se llaman, tienen unos bancos. Yo he visto unos bancos donde está la forma de la rodilla y entonces meten la prótesis en medio de los cartílagos, que son como los cartílagos, la prótesis, y entonces la rodilla pues tiene este movimiento, ¿no? Imagínense. Lo que hace ese banco es someterlo a estrés, precisamente estrés mecánico, para ver, tienen que revisar la capacidad, o sea, ya revisaron todas las características mecánicas de ese material, pero ahora vamos viéndola, esa característica que tiene, ya cuando la sometemos a movimiento, empezamos a generar las fuerzas. Entonces esos bancos tienen la característica de que van a generar las fuerzas que genera una persona al caminar. Y entonces ahí lo dejan trabajando días y días y días, y entonces empiezan a ver desgaste del material, empiezan a ver la deformación del material, a lo mejor tronó antes de tiempo, porque yo les comentaba, ustedes no se van a poner una prótesis para que les dure un año. Las prótesis, creo, a reserva de que me corrija alguno de ustedes o yo lo vuelvo a checar, creo que tienen que durar alrededor de 15 años, ese tipo de prótesis mínimo. Entonces debe de estar bien calculado todo para que la prótesis dure el tiempo que deba de durar, sometido a las cargas para las cuales, de manera natural va a estar sometido. Por eso es importante entender la biomecánica, porque de lo contrario, tú no podrías garantizar que eso funcionara. Tienes que entender las cargas, el movimiento que va a hacer, las cargas que se van a generar, el estrés mecánico que va a generar el movimiento, y entonces también ver esta capacidad de formación que tiene tu material, etcétera. Entonces, ¿cuándo es cuando sometemos al cuerpo a cargas o estrés mecánico? Por ejemplo, cuando andamos haciendo ejercicio y de pronto nos vamos a un límite. En esos momentos, tú estás sometiendo a tus articulaciones a estrés mecánico, ¿sí? Porque lo estás llevando al límite. Y entonces ahí tienes que tener mucho cuidado. Te lesionas cuando rebasas ese límite. Hay que hacerlo poco a poco para ir midiendo cómo puedes avanzar. ¿Qué sucede también? Cuando una persona deja mucho tiempo o nunca ha hecho ejercicio, ¿sí? Y entonces de pronto empieza a hacer ejercicio,
No sé, ustedes, no sé si todos han ido al gimnasio o han jugado fútbol o han hecho algo y nunca lo habían hecho o hace años que no lo hacen. ¿Qué sucede a otro día cuando se van a levantar? ¿Qué les pasa? ¿Te duele todo? Te duele todo, hasta lo que no usaste, ¿están de acuerdo? Decía una amiga, me doy cuenta de cada músculo que tengo porque me duele. No sabía que ahí estaba, pero ya me duele. Entonces, esa parte de que te duela, ¿qué es lo que a veces puede suceder y no lo consideramos? Una vez platicando con un médico, decía, cuando una persona no ha hecho ejercicio y de pronto llega al gimnasio, el primer día no te duele nada porque ni te pesa nada y tú le das y le das y le das. O había hecho ejercicio y quiere regresar de golpe, a veces él decía, dentro de todo, también los ligamentos, imagínate unas mangueritas que ya no las aceitaste, entonces la manguerita se reseca. Y entonces tú de buenas a primeras empiezas a usarla, las empiezas a estirar. Puede ser que logres fracturarlas porque están tan resecas, porque no las usas. Y él me daba esa analogía. Entonces lo que tienes que hacer es poco a poco empezar a dar movimiento para que entonces vuelvan, haciendo la analogía con las manitas, se vuelvan a acostumbrarse, vuelvan a empezar a lubricar y entonces te puedan ayudar, pero si no puedes ocasionarte daños, ¿no? Y hay ocasiones que los daños son graves, por eso hay que tener mucho cuidado cuando de pronto nos vamos al gimnasio y el instructor nos dice, es que nada más hagan esto, no, yo sí puedo más. No, es eso para que vayas poco a poco y eso parte precisamente de toda de todos estos conceptos que estamos viendo, que al final del día es la parte de interés. Yo tengo unos conceptos mecánicos ya muy bien entendidos, pues ahora los llevo al cuerpo humano y esto me va a servir para entender cómo funciona y por qué funciona así. Entonces, modelarlo y con base en esto, ver si los ejercicios que yo le estoy poniendo a un atleta le van a ayudar a generar más fuerza o no. Entender cuáles son los músculos que están actuando para que él haga ese movimiento. Generar ropa que le ayude, que sea ergonómica. Generar aparatos que en realidad sean ergonómicos y funcionen para lo que deben de funcionar, porque si no, entonces tú estás activando otro músculo que no tiene nada que ver. O estás diciendo que van a ganar tono muscular con algo que no van a ganar tono muscular porque precisamente la anatomía del cuerpo no funciona así. Entonces, para eso es la importancia de ver todos estos principios que se usaron en lo que al inicio vimos, es para qué estudiamos biomecánica. Es precisamente, esta es la base de esa justificación. Y hay otro concepto que es el viscoelástico. Entonces, ¿a qué se refiere? Un músculo no es un resorte, o sea, no cumple al 100% la ley de Hooke. Si un músculo fuera un resorte, cumple al 100% la ley de Hooke. No sé si se acuerdan la ley de Hooke, es esa K multiplicada por una distancia, ¿no? Entonces ahí tú vas aumentando la K y se hace un resorte más duro, si lo quieren ver, o más fácil de elongar. Pero un músculo no funciona, o sea, que pareciera que así es, pero no funciona, no cumple con eso. En realidad el músculo también influye o se ve influenciado por la velocidad con la que realizas la contracción. Okay, entonces, no nada más es esa capacidad que tiene, porque sí tiene la capacidad de contraerse y de elongarse, ¿no? Sí la tiene, pero no es exclusiva o no es la única como el caso de un resorte. Acá también la velocidad con la que realiza esa contracción también tiene efecto. Entonces, por ejemplo, tú puedes tener, aquí te dice la gráfica, esta es la elongación, esta es la carga, entonces tú puedes hacer un movimiento rápido y vas a tener este comportamiento, tú vas a hacer un movimiento lento y vas a tener este comportamiento. Entonces, no, como dice aquí, lo viscoelástico, aquí dice, significa que el estrés y la deformación de un material dependen de la velocidad de carga, por lo que la sincronización de la aplicación de la fuerza afecta la respuesta de la deformación del material. Entonces, lo que decía, no es que sea solo un resorte, sino que también entra en juego la velocidad a la que se genere el movimiento. Y entonces ahí ese también es un punto, porque hay quienes de pronto dicen, es que puede modelarse como un resorte, no se puede modelar como un resorte, porque también hay otro efecto que influye. Bien, entonces aquí dice,
La viscoelasticidad de los músculos y los tendones tiene una gran importancia funcional. Dice, un estiramiento lento dará lugar a un pequeño aumento en la resistencia pasiva, alta docilidad. Es decir, cuando ustedes les dicen, hay que hacer estiramientos, empiezas de manera lenta, siempre te dicen, o sea, pones el brazo y vas lento y lento, y conforme vas avanzando, lo vas haciendo, llega el punto en que a lo mejor tú no podías y ya lo puedes hacer, o sea, porque ya tiene más docilidad, ¿sí? Los estiramientos, todo eso, entonces eso te ayuda a darles más docilidad, ¿ok? Entonces dice allá, dice arriba, mientras que el músculo proporcionará, bueno, ya me perdí, da lugar a un pequeño aumento en la resistencia pasiva, alta docilidad desde el músculo, mientras que el músculo proporcionará un rápido aumento en la resistencia pasiva, alta rigidez a un estiramiento rápido. O sea, si tú te estiras de manera rápida, va a presentar una alta rigidez y lo más seguro es que te lesiones, que es lo que sucede a veces cuando jugamos fútbol, ¿no? De pronto en la ingle es como muy común que venía el balón y así en el último momento se le mete el pie y ya te lesionaste. Luego se siente dicen el tirón, ¿no? Entonces, y duele mucho. Y hay que cuidarlo porque no hay otra manera más que el reposo para que eso sane, ¿no? Bueno, cuando no es un daño muy grande. Entonces, esta viscoelasticidad está ligada a eso, a esa velocidad con la que realices esa contracción. Entonces, si lo realizas a una velocidad lenta, ¿qué vas a ganar? Pues vas a ganar docilidad. Pero si haces el estiramiento rápido, vas a tener una alta rigidez y a lo mejor va a presentar una alta rigidez, ¿sí? Y a lo mejor te vas a ocasionar un daño. ¿Ok? Bien, no sé, dudas hasta aquí, ahorita, preguntas. ¿Ninguna? Por el momento no, maestra. Ok, bien. Hasta aquí vamos a dejar la sesión del día de hoy, porque son varios conceptos, pero la idea es esa, acuérdense que al inicio de la materia planteamos el porqué de estudiar la parte biomecánica. Bueno, entonces, en esta segunda unidad, primero vimos todos los conceptos matemáticos que nos van a ayudar a hacer este análisis. Ahora estamos viendo, ya vimos matemáticamente hablando qué leyes entran, Newton, por ejemplo, vectores, etc. Ahora lo que estamos viendo es, primero en la primera parte, cómo se mueve el cuerpo, cuáles son los movimientos que hacemos, los planos, cómo están referenciados, etc. Ahora en esta parte vamos a ver todo lo que se refiere a los conceptos ya, un poquito más hacia lo que es estos conceptos mecánicos, cómo los aplicamos al cuerpo humano para poder entender cómo funciona y los efectos que tiene y también cómo los vamos a poder modelar para que entonces se derive esa parte de poder hacer las primeras cosas. Solo podamos hacer el modelado de una persona, el modelado para hacer ciertos elementos, para ciertos ejercicios, etcétera. Pero tenemos que partir de entender cómo funciona el cuerpo humano. Porque si no, y como yo les decía, yo quiero ganar tono muscular, tengo que entender cómo son mis músculos, cómo es su respuesta, porque si no el ejercicio que yo voy a hacer no me va a ayudar a ganar tono muscular, voy a hacer lo contrario. Y eso es importante. Y digamos que los entrenadores de alguna manera, esos son conceptos que ellos tienen o saben y por eso te dicen, hay que hacer tantas repeticiones con tantos pesos de manera rápida, de manera lenta, de acuerdo a lo que ustedes quieran. ¿Ok? Bien, pues si no hay ninguna otra duda, sería todo por el día de hoy. Nos vemos el viernes, no nos vamos a poder ver porque tengo una reunión en dirección y es justamente a la 1:00. Entonces, no nos vemos, pero yo este fin de semana ya tendré todas sus calificaciones y lo que sí, el próximo martes vamos a arrancar resolviendo los problemas de los ejercicios particulares que a ustedes les tocaron para que me ayuden y comparen con lo que yo califique y entonces podamos ver tanto una retroalimentación como posibles errores que yo cometa. ¿Sí? Está bien, maestra. Bien, pues un gusto verlos, muchachos. Gracias. Y pues buen inicio de fin de semana ya. Que ya están cerrando su semana.
Gracias, maestra. Gracias, Igual, maestra. Gracias, Muchas gracias, maestra. maestra. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.